Hola, apreciados amigos, para mí es una alegría poder encontrarnos nuevamente a través de estos bosquejos, a través de estos comentarios de nuestra lección. Les pido disculpas ya que las semanas anteriores no pude publicar el bosquejo debido a razones que muchos conocen. Gracias a Dios ya nos encontramos en el nuevo campo, en la ciudad de Huaraz, donde estaremos trabajando y desde donde también espero seguir aportando estos comentarios. Estamos entrando ya a las últimas lecciones de este trimestre. Estamos ya por finalizar la lección que nos hizo estudiar el libro de Hebreos, y el estudio para esta semana titula Jesús, el autor y consumador de la fe. Apreciados amigos, nuevamente manifiesto mi alegría de encontrarnos y al mismo tiempo les extiendo a todos una cordial bienvenida al bosquejo de esta 11ª lección. Antes de comenzar con la parte introductoria de nuestra lección, lo que sería el motiva, por favor les pido que puedan entender si en algún momento hay algún ruido que se acopla a esta grabación. De donde venga, por favor les pido que me disculpen si alguna bulla por ahí se filtra. La lección de esta semana nos habló de la fe, y entre ellos vimos a diferentes personajes como Abraham. También encontramos el caso de Moisés o una mujer como Rahab, que figura en el capítulo 11 de Hebreos. Sin embargo, la lección no solo nos habló de estos personajes, también nos lleva a Cristo. El versículo, Hebreos 12:2, que es el versículo de toda la semana, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. La fe es el tema de este estudio, pero centrado también en nuestro Señor Jesús. Y para entender, para comprender mejor toda esta temática, vamos a trabajar con nuestros objetivos. En primer lugar, lo que vamos a ver es entender la importancia de la fe. Luego estaremos viendo precisamente los ejemplos de fidelidad. Y por último, comprenderemos por qué Cristo es el autor y el consumador de la fe. De la misma manera, les recuerdo que las diapositivas de este bosquejo estarán subidas a la página de siempre, desde donde ustedes podrán descargarlas. Por otro lado, si consideran valioso el trabajo que vengo desarrollando, pues les pido puedan compartir este material. Ahora sí, vamos a desarrollar el bosquejo de esta lección. Trabajemos con el primer objetivo. Aquí vamos a ver algo importante, un requisito indispensable de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y estamos hablando precisamente de la fe. La fe es inseparable para el Hijo de Dios. Ahora, esto, para entenderlo mejor, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? Pastor, usted dice que la fe es importante, que la fe es un requisito indispensable e inseparable para nosotros, pero ¿qué es la fe? ¿En qué se diferencia del creer? Pues Hebreos 11:1 lo resume de una forma clara. La fe es la confianza plena y absoluta en Dios. Y esa confianza en Dios se va a evidenciar a través de la obediencia. Es decir, la fe y la obediencia no van separados. La obediencia es el resultado de mi confianza. La obediencia es el resultado, es la consecuencia de mi fe en Dios. Entonces, fe y obediencia son puntos que van de la mano. O podríamos decir incluso que la obediencia es parte palpable de la fe. ¿Qué es la fe? Creer y confiar en Dios, y eso lo evidencio a través de mi obediencia. Por eso no es simplemente creer en Dios, sino tiene que estar acompañado de la obediencia. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Esto lo podemos entender de Hebreos 10:35 al 39. ¿Por qué es importante la fe? Pues en primer lugar diríamos que la fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que este versículo lo conocemos muy bien. Pero no se trata aquí de un agradar egoísta, de un agradar posesivo, de un agradar enfermizo. Esto no encaja con Dios. La fe agrada a Dios por lo siguiente. En primer lugar, porque en este mundo seremos fieles a Dios. Confiaremos en sus promesas y aprenderemos a vivir por fe.
pero esto para nuestro beneficio. Si en este mundo nosotros somos fieles a Dios, quiere decir que estaremos viviendo como a Dios le agrada. Y ojo, si nosotros vivimos como a Dios le agrada, recuerda, Dios no se equivoca, Dios conoce lo mejor para nosotros y esto quiere decir que tendremos una buena vida, tendremos un buen estilo de vida, una buena familia, buen trabajo, buenos amigos, porque vivimos de acuerdo a los planes perfectos de Dios. En segundo lugar, recibiremos las promesas de Dios porque estamos confiando en Él y no en nuestra capacidad, no en la palabra del hombre, sino estamos confiando en la palabra de Dios. Y las promesas de Dios, recuerda, sus pensamientos siempre son para nuestro bien. Y cuando estamos aprendiendo a vivir por fe, esto quiere decir que nos ayudará a seguir adelante a pesar de las dificultades, los temores, los miedos que estamos enfrentando. Nosotros seguiremos adelante hasta alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. La fe es importante porque agrada a Dios y al mismo tiempo porque es para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es la fe? Es la confianza en nuestro Dios que se evidencia a través de la obediencia, y esto agrada a Dios porque es para el beneficio de cada uno de nosotros. En ese sentido es agradable a nuestro Señor. Ahora pasaremos a ver esos ejemplos de fidelidad que estudiamos en nuestra lección. Pasemos a ver los ejemplos de fidelidad que estudiamos esta semana. Y comenzaremos hablando de un personaje, creo que sí o sí estará en nuestros estudios de fe, Abraham. ¿Qué es lo que podemos aprender de Abraham? ¿Qué rescatamos? Bueno, consideremos en primer lugar lo que dice Hebreos 11, del 11 al 19 y Génesis 12, del 1 al 3. Dios le prometió a Abraham un hijo, un descendiente, y de ese descendiente le dijo: haré una gran nación. No solo una nación, también de ese descendiente vendrá el Mesías. Eso es lo que Dios le prometió. Pasado el tiempo, sabemos que Abraham decide tomar la promesa en sus propios términos y él tiene a Ismael, a quien considera que era el hijo de la promesa. Pero no, Ismael no fue. Entonces ahí viene la bendición de Dios, que es Isaac. Dios le otorga a Isaac el verdadero hijo de la promesa. Ahora, cuando ya estaban los dos hijos conviviendo, Dios le ordena a Abraham que destierre a Ismael, que humanamente era el primogénito. Dios le dice: tienes que desterrarlo, Agar e Ismael se tienen que ir. Y luego Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahora, por favor, pónganse a pensar en esto. Ismael no era el hijo de la promesa. Y Dios le dice: destiérralo, que se vaya. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a bendecir, pero tiene que irse. Isaac, que era el hijo de la promesa, recibe la orden de ser sacrificado. Entonces, si tú te pones a pensar en todo esto, Abraham obedece. Pero, ¿y dónde está la promesa? ¿Dónde queda el hijo de la promesa? ¿Dónde queda la promesa que Dios le hizo? El pacto que leímos en el capítulo 15 de sí o sí cumpliré mi promesa contigo, Abraham. ¿Dónde queda esa promesa? Abraham le pudo decir eso a Dios: Señor, ya me deshice de mi primogénito y ahora al hijo de la promesa tú me pides que lo sacrifique, y total, ¿cuándo vas a cumplir lo que me has dicho? Pero lean lo que dice Hebreos 11, 12 y 19 y algunos versículos también. Pablo dice que si Abraham, estando casi muerto, Dios le dio un hijo, entonces Pablo entiende que Abraham aceptó todo esto porque él sabía que Dios podría resucitar a Isaac. Es decir, lo que me pides, Señor, es doloroso, es contrario a lo que yo pienso, no entiendo lo que me estás pidiendo, pero yo aprendí a confiar en ti. Abraham aprendió que Dios no se equivoca. Abraham aprendió que Dios sabe lo que está haciendo y él confió y obedeció. Por eso su nombre está aquí como el Padre de la fe, como el ejemplo de fe para todos nosotros. Pasemos a ver a otro personaje, Moisés. De Moisés hemos estudiado bastante, se ha dicho mucho, pero hay detalles que resaltan de este hombre. Como que, por ejemplo, Moisés fue educado y formado como el hijo de la hija del faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que fue considerado como parte de la familia real. Esto le dio acceso a muchos privilegios como educación, preparación en estrategias, en liderazgo. Fue una persona muy preparada.
Moisés era el ideal para ser el próximo gobernador de Egipto. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Moisés era el idóneo para reemplazar al faraón. Esto le iba a dar a Moisés mucho poder. Tendría el poder y la autoridad para gobernar e incluso ayudar a sus hermanos. Si él se convertía en el hombre más poderoso de Egipto, él con unas palabras podría hacer que su pueblo, que Israel, saliera en libertad con mucha grandeza, con mucha riqueza. Sin embargo, Moisés no actuó así. Si nosotros leemos Hebreos 11:24, él rechaza llamarse hijo de la hija del faraón. Él rechazó formar parte de la familia real, y esto significó que se ganó el desprecio de la familia del faraón, se ganó la ira de Egipto, porque él rechazó esos privilegios, esos honores. Era un insulto prácticamente. Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque Moisés tenía fija la vista en el cielo y comprendió que las riquezas de Dios son infinitamente mayores que las riquezas de Egipto. Él entendió eso. Y en tercer lugar, también aprendió que a Dios le servimos no por nuestra capacidad, por lo muy preparado que soy, por lo especial que vengo a ser, no. Y tampoco le servimos a Dios como queremos, sino a Dios le servimos con humildad y como Él pide. Moisés pudo decirle al Señor: Señor, cuando llegue a Faraón te voy a servir y voy a servir a mi pueblo y voy a hacer cosas grandes. Como nosotros pensamos, cuando acabe mi carrera, Señor, te voy a servir plenamente. Cuando consiga un empleo o cuando me asciendan, Señor, voy a guardar el sábado, voy a ser fiel a ti, voy a trabajar para ti. Moisés pudo decir todo esto, pero él aprendió que a Dios le servimos como Él pide, y no porque seamos especiales, sino por lo que Él puede hacer por nosotros. Pasemos a ver ahora al último de los personajes y el último ejemplo. Hablamos de Rahab. Rahab es curioso porque no figura el nombre de Josué, pero sí el de esta mujer. Rahab escuchó del Dios de Israel. Ella no vio, ella no estuvo viendo los milagros, ella no vivenció las plagas, el Mar Rojo, no, ella no vio nada de esto, pero ella sí escuchó lo que Dios hizo, lo que Dios hace. Y en base a lo que escuchó, decidió confiar en aquel Dios que ella no conocía. Y eso significaba que ella no confiaba en las murallas, en su ejército, es decir, ella confió plenamente en Dios y no en el poder de esta tierra. Y esa fe en el Dios que ella escuchó salvó su vida y la de su familia. Miren qué interesante y qué curioso lo que hizo Rahab. Ahora, no es el único ejemplo acá. Y les recuerdo que el día sábado estaremos ahondando en todo esto en el comentario en vivo. Hablaremos con más tiempo de todos estos ejemplos, sino que en Hebreos 11:35 Pablo dice de un grupo que no aceptaron el rescate, que quiere decir que ellos pudieron salvar su vida, pero decidieron morir. ¿Esto por qué? Porque decidieron ser leales a Dios. Y esto significaba la muerte para ellos. Es decir, para salvar su vida, ellos tendrían que haber sido desleales a Dios. Pero no, ellos decidieron morir. Entendieron que no iban a tener vida terrenal, pero sí vida eterna. Querido amigo, este es el último punto acá que estamos viendo. ¿Qué estamos decidiendo nosotros? Ganancias terrenales, títulos terrenales a costa de nuestra salvación. Y para finalizar, Hebreos 11:38, de este grupo que decidió morir en nombre de Cristo, dice: el mundo no era digno de ellos. Querido amigo, si tú piensas que lo que te ofrece este mundo merece tu salvación, no es así. Este mundo no es digno de ti, pues el cielo es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. El cielo es tu lugar, el cielo es tu meta. Apreciados amigos, estudia y valora estos ejemplos de fidelidad que acabamos de ver y por supuesto los otros nombres que se encuentran en el capítulo 11. Y pasemos a ver ahora el último de nuestros objetivos, que ya pasa al capítulo 12 de Hebreos. Cristo, el autor y consumador de la fe, es nuestro último objetivo en este estudio. Miren, hemos visto la fe de Abraham, de Moisés, que la fe es importante, agrada a Dios y todo esto, pero entendamos algo: sin Cristo, todo lo que hemos visto sería vano, sería inútil, no tendría sentido. Por eso,
Hebreos 12:2 llama a Cristo el autor y el consumador de la fe. Es decir, sin Cristo, ponte a pensar, si Él no hubiera muerto o si Él no hubiera resucitado, vano es creer, vano es confiar. Pero vamos a entender, en primer lugar, por qué Cristo es el autor de la fe. Tenemos estos 3 puntos: porque finalizó la carrera, porque su vida fue perfecta y mostró la fidelidad de Dios. Por esto Cristo es el autor de la fe. ¿Por qué? Porque los otros, Moisés, Abraham y todos ellos, no terminaron la carrera, pero Cristo sí culminó y por ello entró en el reposo prometido por Dios. El único que inició y terminó así de manera impecable la carrera fue Cristo. El resto se equivocó, el resto tropezó, cayó, pero Cristo no. Y Él entró en su presencia. Ahora recuerda que Cristo es nuestro hermano, Él nos considera así. Y todo lo que Él lo que experimentó en el cielo, ese recibimiento y ese reposo, lo vamos a experimentar nosotros. En segundo lugar, su vida perfecta. Nosotros no podemos tener una vida perfecta, pero la vida perfecta de Cristo puede ser nuestra si la aceptamos por fe. Eso es la justificación, que Dios ya no ve nuestra justicia, que es totalmente imperfecta, sino la justicia de Cristo en nuestro lugar. Y esa vida es nuestra si tú y yo la aceptamos por fe. ¿Te das cuenta por qué Cristo es el autor de esa fe? Por último, la fidelidad de Dios. Esta parte es muy linda, pues Dios nunca se rindió para darnos la salvación. Nunca. Él fue paciente y fiel a sus promesas al punto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, por estos 3 puntos, Cristo es el autor y el consumador de la fe. Gracias a Cristo existe la fe. Gracias a Cristo la fe tiene sentido. Y ojo acá, nuestra fidelidad, nuestra fe, simplemente es una respuesta a la fidelidad de Dios. No es que Dios demande fidelidad sin que le haya hecho algo, no. Él demostró fidelidad y por eso pide fidelidad de nosotros. ¿Y por qué es el consumador de la fe? Pues encontramos también estos 3 puntos sobre nuestro Señor Jesús. Porque Él renunció a todo en el cielo y en esta tierra y no cargó peso innecesario. Y cuando hablo de peso innecesario estoy haciendo mención a toda ganancia terrenal que al final será destruido. Cristo no cargó nada de eso. Es más, cuando Cristo vino a esta tierra, su mente estaba en el resultado de su obra, nuestro rescate y nuestra salvación eterna. Eso es lo que copaba la mente de Cristo. Eso es lo que estaba motivando, impulsando la mente, el corazón de Cristo, nuestra salvación. Y por eso, dice Hebreos 12, Él soportó todo oprobio y ultraje por amor a nosotros, consumando así el plan de salvación. Porque Cristo es el consumador de la fe, porque Él cumplió todo lo que se requería para nuestra salvación. Y en Él encontramos precisamente lo que hemos visto, el autor, porque Él da motivos para que exista la fe y el que consumó todo lo necesario para nuestra salvación. Y terminamos con esta cita que está en el día jueves de nuestra lección. Ahora nos toca correr a nosotros, aunque no con nuestras propias fuerzas, pues nunca podríamos lograr lo que Jesús hizo. Tenemos su ejemplo perfecto ante nosotros y por la fe en Él y manteniendo la vista en Él, como los demás antes que nosotros, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. Querido amigo, ahora nos toca a nosotros correr, caminar, trajinar, pero recuerda que eso será posible si tú y yo tenemos la vista fija en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta lección? Pues en primer lugar, la fe es un don que busca nuestro bienestar. La fe es un don de Dios, recuérdalo, y está para tu bienestar, para tu bien. En segundo lugar, todos podemos desarrollar la fe en Cristo, no importa nuestro pasado, pero sí podemos desarrollar esa fe en nuestro Señor. Y por último, tenemos que caminar hacia el cielo con fe, que tu mirada, que tu vista esté fija en el cielo, en lo que Dios promete para nosotros. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues recuerda que la fe se desarrolla oyendo, estudiando la Biblia. No descuidemos nuestra devoción personal, pero también recuerda que la testificación es la otra herramienta para fortalecer nuestra fe, y tú y yo somos llamados a testificar, a predicar. Y por supuesto, estudiemos la siguiente lección, cuyo título es Recibir un reino inconmovible. De esta manera, apreciados amigos, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Por mi parte, me despido con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad y también deseándote muchas bendiciones.